Ya en vídeos anteriores hemos tratado la historia de Escocia, concretamente la famosa batalla de Culloden, pero en el vídeo de hoy quiero tratar un tema que también me resulta muy interesante y son las leyendas escocesas. En este caso hablaremos de Escota, esa princesa egipcia que se cuenta por ahí que fundó lo que actualmente conocemos como Escocia. Y como siempre os dejo la bibliografía empleada en la descripción del vídeo y en el comentario fijado. Y ahora, si quieres descubrir más sobre esta leyenda, quédate en este vídeo y no olvides suscribirte al canal para no perderte ninguno de los vídeos que realizamos de historia y viajes. La existencia de las leyendas no es algo nuevo, sino que se remonta a muchísimo tiempo atrás. Han llegado numerosas leyendas a nuestros días. Sin ir más lejos, en mi ciudad quizás la más famosa sea la relacionada con la famosa Torre de Hércules, de la que quizás algún día me anime a hablar en algún vídeo posterior, si así lo deseáis. Incluso mi ciudad está ligada a nuestra protagonista del vídeo de hoy, Escota. En su largo recorrido a tierras escocesas fundaría Brigantium, una ciudad que ha sido asociada a día de hoy con A Coruña o un municipio cercano conocido como Betanzos, lugares que se encuentran en el norte de España. Retomando el concepto de leyenda, lo más probable es que éstas surgieran a raíz de esa necesidad que tenía el hombre de buscar una respuesta o bien a una tradición, un fenómeno, o incluso a su propia existencia, o simplemente por querer preservar de generación en generación su identidad o cultura. Esto no es algo nuevo, ya desde la prehistoria, pasando por Antiguo Egipto, Grecia, Roma o cualquier otra civilización, siempre han tenido esa necesidad por buscar el sentido o una explicación a todo, ya empezando por la creación del mundo. Y la pregunta del millón sería si hay algo de verdad en estas leyendas y mitos. Pues lo más probable es que sí. Lo que pasa es que estas han sufrido tantas modificaciones en tanto tiempo que la evidencia histórica que las respalde es muy escasa. En cuanto a la leyenda de Escota, como mencionábamos antes, se cuenta que es una princesa egipcia que fundó lo que actualmente conoceríamos como Escocia. Las primeras referencias a esta leyenda las encontraríamos en manuscritos muy antiguos, los cuales se remontarían entre los siglos XI y XIII. Entre ellos encontraríamos el libro de Leicester y la historia de Brittonum. En ellas nos cuentan que Escota era hija de un faraón, el cual pudo vivir en los mismos años que el personaje bíblico de Moisés, un personaje que todos conocemos bastante bien, ya sea por películas o por la propia Biblia. Para Walter Bower, que fue un famoso cronista del siglo XV, este personaje, el de Escota, se puede identificar con una princesa del reinado de Akenatón, que Akenatón fue el padre del famoso Tutankamón y el 10º faraón de la 18ª dinastía, también conocido como el faraón hereje. Un personaje el cual se ha vinculado incluso con la propia figura de Moisés, un personaje que pudo inspirar precisamente este personaje bíblico, dado su culto único al dios Atón. Pero este cronista va aún más allá, intentando identificar qué personaje pudo ser el de Escota, y su conclusión fue que pudo ser Meritaten, la hija de Akenatón y Nefertiti, cuyo busto, o eso se dice, tuve la oportunidad de ver en el Museo del Louvre el mes pasado, y podemos ver en pantalla ahora mismo. La afirmación de Bower se basa en que esta princesa de manera repentina desaparece. Esto a día de hoy no está muy claro el por qué, no se sabe si fue una muerte repentina o qué pudo ser, pero el propio autor llegó a sus conclusiones. Tras la muerte de Akenatón, el culto a los dioses tradicionales se retoma. Esto podría explicar la desaparición tan repentina de esta princesa. Incluso Bower afirma que probablemente huyó de Egipto tras la muerte de este junto a un hombre misterioso, el cual se ha vinculado como su marido, conocido como Geitolos, e incluso hay fuentes que mencionan a un niño llamado Hibernia. Y consigo llevaron un objeto bastante peculiar, y es que se trataba de la piedra del destino, o también conocida como la piedra de Scone, la cual, según cuenta la leyenda, fue utilizada durante siglos para coronar a los faraones. Aunque también se le conoce como la piedra de Jacob, ya que esta aparece en la Biblia, concretamente en el Génesis, y fue utilizada por Jacob como almohada. Este hombre sería el que llevaría la piedra a Egipto, y permanecería ahí hasta que Moisés guió a su pueblo a la tierra prometida, llevándolo consigo, pero en extrañas circunstancias el ejército faraónico la recupera, volviendo así a Egipto. Con esta interpretación y ubicando a Escota en el reinado de Akenatón, tendría sentido las teorías que ubican este acontecimiento durante su reinado, pero como dijimos es una leyenda y no lo podemos tomar como ninguna evidencia histórica. Esta piedra pesa 150 kilos y Escota la llevaría consigo todo el camino, llegando a lo que se conocía como Hispania, y como comentábamos antes fundaría en el norte
una ciudad conocida como Brigantio, en la cual a día de hoy se vincula con A Coruña. Esto llevaría finalmente a Escota a tierras irlandesas, pero en particular se establecerían en una tierra que llamarían Escotia en su honor, y según diversas fuentes esto dio lugar al pueblo escocés, es decir, que los escoceses actuales serían descendientes de Escota. Tras esto, la piedra sería utilizada para la coronación de los reyes escoceses, concretamente, si no recuerdo mal, hasta el año 1296, año en el que fue robada. Pero hablar en detalle de esta piedra, de su robo y su posterior devolución, pues tranquilamente nos podría llevar un vídeo. Entonces, si me lo pedís mucho en los comentarios, podríamos realizar un vídeo posterior contando la historia de esta piedra. Dejádmelo saber en los comentarios si os interesa. Y para terminar el vídeo, se cree que la tumba de Escota se encuentra al sur de una ciudad llamada Tralee, que se encuentra en Irlanda. Es más, dicho lugar se encuentra señalizado a día de hoy y se ha vinculado con esta princesa. El lugar exacto es Gynfoley, donde se cree que pudo morir. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Déjanos saber en los comentarios qué te ha parecido esta leyenda. ¿Crees realmente que una princesa egipcia pudo llegar a tierras escocesas? Déjanoslo saber en los comentarios. Y si te ha gustado el vídeo, no olvides darle like y suscribirte si aún no lo has hecho. Nos vemos en el próximo vídeo.